Creepypasta: el monstruo de Guadalajara. El niño estaba tumbado en el viejo sofá de cuero, con su celular en la mano, los ojos fijos en la pantalla. La luz azul del dispositivo iluminaba su rostro mientras pasaba de un párrafo al siguiente, absorto en una creepypasta. Afuera, el viento soplaba con fuerza, haciendo crujir las tablas de la vieja cabaña en el campo, al norte de México, donde el nieto de Jesús Hurtado, un hombre de 102 años, fumaba un cigarro mientras su nieto Jorge, de 11 años, escuchaba en su celular un video sobre creepypastas. Signo de interrogación abierta. ¿Qué estás leyendo, muchacho? Dijo con voz firme y esposa, su abuelo Jesús Hurtado. El niño dio un pequeño salto y giró la cabeza hacia el abuelo, quien estaba sentado en su vieja mecedora cerca de la chimenea. Con 102 años, su voz seguía siendo firme, pero sus ojos reflejaban el peso de un siglo entero de recuerdos. Es una creepypasta, abuelo. Habla de un chico que fue poseído por el espíritu de un hechicero y se convirtió en un asesino. Es aterrador, pero está buenísima. Algunos dicen que es real porque el chico mató a sus bullies usando un revólver, una escopeta, y hasta con sus manos, rompiéndoles los huesos. Suena aterrador, y dicen que el chico estaba poseído por un hechicero llamado Baltasar. El abuelo dejó escapar una risa ronca y seca, sacudiendo la cabeza lentamente. Signo de interrogación abierta. ¿Un hechicero poseyendo a un joven? Muchacho, lo que lees es puro cuento. Tú no sabes lo que es el verdadero terror. Yo sí he visto el verdadero horror, niño. En este pueblo, en 1800, hubo un mal, que aún hoy, en el 2 de febrero, sigue helando el alma de los viejos como yo, algo más fuerte que cualquier hombre. El niño dejó el celular a un lado, su curiosidad se despertó de inmediato. Como que no sé del terror, abuelo. A ver, cuéntame sobre ese verdadero terror que dices, abuelito, preguntó, cruzando los brazos. Jesús lo miró fijamente, y con una expresión seria, continuó. Mi padre, Josué Hurtado, vivió algo que ningún cuento de internet podría superar. Un horror que no está en ningún libro ni en ninguna pantalla, un terror más allá de todo lo humano y todo lo conocido por la humanidad. El niño se sentó derecho, mirando a su abuelo con atención. Signo de interrogación abierta. ¿Qué pasó? El abuelo suspiró, como si las palabras que estaba a punto de decirle le pesaran en el alma. Era 1870, en un pueblo cerca de Guadalajara. Algo que nadie podría explicar. No era un hombre. Y después de todo, ningún hombre podía hacer lo que esa cosa hacía. Según mi padre, Joshua, en esos años cuando él era joven, rondaba por el pueblo un hombre pálido. Pero no era un hombre común. Nadie lo veía de día. Solo se dejaba ver de noche. Muchos cuentan que en esos años ese hombre desconocido secuestraba mujeres jóvenes y vírgenes para así llevarlas, con una sola mano, siendo capaz de levantarlas sin esfuerzo alguno, incluso aunque algunos hombres, hasta 10 hombres de sus familias, intentaron detenerlo. La criatura de piel pálida era más fuerte, más rápido y sin esfuerzo alguno le cortó la garganta a los hombres junto con arrancar sus cabezas. Así fueron varias noches, una tras otra, mujeres siendo llevados por esa cosa. Con el tiempo se supo que era un vampiro. El viento afuera aulló con fuerza, haciendo que las viejas maderas de la cabaña crujieran, y las llamas de la chimenea temblaron. Signo de interrogación abierta. ¿Un vampiro? Vamos, abuelo, eso es una tontería. Los vampiros y seres así no existen. Dijo el niño, con una mezcla de emoción y temor en sus ojos. El abuelo asintió lentamente, inclinándose hacia adelante en la mecedora. Sí. Mi padre siempre decía que lo veían desde lejos. Un ser tan pálido que parecía hecho de niebla. Nadie sabía de dónde venía. Algunos decían que había llegado de Europa, cruzando el océano, buscando algo en este país recién independiente de España. Nadie sabía qué era lo que buscaba. Lo único que sabían era que cada noche la muerte venía con él. Niño, te cuento la verdad, ese ser acabó en un mes con más de 20 hombres. Incluso según mi padre, que un día múltiples hombres usando escopetas y rifles lograron atacarlo, pero fue inútil después de todo. Esa cosa no solo era capaz de moverse tan rápido como los rifles, sino que también las mismas balas no le hacían nada. Era aterrador ver cómo una entidad con rostro humano era capaz de soportar disparos y ser el doble de rápido que los rifles. Cada esfuerzo fue inútil ante esa cosa, la cual era como tener al mismo diablo caminado por el pueblo. Nada ni nadie podía detenerlo. El niño tragó saliva mientras el abuelo continuaba.
Mujeres jóvenes y vírgenes desaparecían del pueblo. Nadie podía explicar cómo, pero cada noche, el aire se volvía más denso, el viento más gélido, y al amanecer, los cuerpos aparecían destrozados. Otros animales, como caballos y vacas, aparecían muertos, sin una gota de sangre, y algunos incluso eran pulverizados, como si un golpe de fuerza sobrenatural los hubiera partido en pedazos. Nadie se atrevía a salir de noche. El niño tembló, y el abuelo lo miró con ojos graves, como si estuviera reviviendo esos días. ¿Pero por qué hacía eso? O sea, ¿solo mataba personas y secuestraba mujeres por diversión? Preguntó el niño, su voz temblorosa, notándose el miedo y terror en sus palabras. Mientras escuchaba el relato de su abuelo, el niño tragó, sin atreverse a preguntar más, mientras el abuelo continuaba, más sombrío que nunca. Lo llamaban el conde Valerius. Un vampiro que cazaba mujeres, que controlaba las mentes de los vivos y los muertos con su mirada. Podía mandar a los animales a atacarte solo con un gesto. Su fuerza era descomunal. Muchos de esos años que ahora son solo huesos, cuentan que esa criatura por diversión había partido un caballo en dos con sus propias manos, que él disfrutaba de perseguir a hombres a caballos para así con un simple golpe destrozar al caballo, solo quedando pedazos de carne. Su brutalidad era tal que muchos recuerdan que su poder era tal que nada humano podía detenerlo, pero su velocidad era más rápido que el sonido. Algunos decían que podía saltar hasta 20 metros de altura, como si fuera una bestia, y su mirada podía paralizarte, hacerte hacer lo que él quisiera. Con una sola mirada podría paralizar tu cuerpo. Nada podía detenerlo en el pueblo. Muchos se escondieron en una iglesia. Después de todo, esa cosa no podía entrar a un lugar santo. Era el único lugar donde él no podía entrar. Cuando lo intentaba, él sufría un intenso dolor y su cuerpo se envolvía en fuego, pero él aún así se seguía caminando. Después de todo, no siente dolor, solo quería matar. El niño sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Signo de interrogación abierta. ¿Y cómo lo derrotaron?, preguntó, con miedo palpable en su voz. Jesús se encogió de hombros, como si la memoria de ese día lo hubiese marcado para siempre. Solo dos cazadores de vampiros podían hacerle frente. Uno era un chileno llamado Artur Sánchez, y la otra era Valeria Hurtado, mi tía, una cazadora fuerte y valiente. Eran rápidos, casi tan rápidos como el propio conde, y sus armas benditas eran lo único que podía dañarlo. Pero incluso ellos tuvieron que enfrentarse a su monstruosa fuerza, y cuando lo hicieron, Artur fue lanzado a 15 metros de alto, pero aún así él podía seguir luchando aún con sus huesos y costillas rotas. Valeria y él ambos estaban igualados. Al unísono lucharon toda la noche contra el vampiro, el cual era dañado por el hacha de Artur, la cual tenía agua bendita, también con su espada, la cual tenía sangre de vampiro, dándole la fuerza para acabar con un oso. Valeria usaba un látigo el cual tenía agua bendita. Aunque les costó, poco a poco por el agua bendita, también que iba amaneciendo, el vampiro estaba más débil cada vez más y más. Finalmente, en un esfuerzo descomunal, Elena, usando su látigo, atrajo una roca que pesaba casi 2 toneladas, para así arrojarla contra el vampiro, contra su rostro. En ese momento de distracción, ambos usando sus espadas lograron cortar la cabeza del vampiro, mientras la luz del sol llegaba al pueblo, quemando el cuerpo del vampiro. Ahora sin su cabeza, su cuerpo se quemó por largos minutos, aunque solo quedaba su cabeza. Un hombre, el padre de la iglesia, prefiero mantener la cabeza. La enterraron bajo tierra de la iglesia, para que nunca salga o se libere. Lo hicieron porque los cazadores tras ese combate habían terminado en muy mal estado. Solo imagina que ellos, con la fuerza para mover y levantar rocas del 3 toneladas, también capaces de correr el doble de rápido que un caballo. Esa es la historia, nieto, del vampiro que causó terror y miedo. El niño se inclinó hacia adelante, atrapado por la historia. Signo de interrogación abierta. ¿Lo vencieron entonces? Jesús se quedó en silencio por un momento, mirando el fuego. Su rostro se tornó aún más sombrío. Con mucho esfuerzo, lo arrinconaron en una vieja iglesia abandonada, donde la única esperanza era sellarlo en una cripta bajo tierra. Usaron agua bendita, bendiciones, y todo lo que tenían. Pero el conde Valerius era tan fuerte, tan maldito, que no se dejó vencer fácilmente. Mi padre estuvo allí, ayudando a los cazadores, y aunque lo lograron atrapar, a todos les costó mucho, y muchos murieron en el intento. El niño miró al abuelo con ojos muy abiertos. Signo de interrogación abierta. ¿Sigue ahí?, preguntó en un susurro.
Jesús asintió lentamente. Sí, sigue allí. Pero ten cuidado, muchacho. Si alguna vez alguien rompe ese sello, si ese monstruo vuelve a caminar entre nosotros, nadie estará a salvo. El niño se quedó mirando la ventana, temeroso de que algo o alguien pudiera estar allí, en la oscuridad. Signo de interrogación abierta. ¿Tú crees que eso pueda pasar? Preguntó, con miedo en la voz. Jesús lo miró fijamente, con una expresión grave, casi como si estuviera mirando más allá de la cabaña. Espero que no, hijo. Porque si llega a suceder, no habrá cazadores, ni héroes, ni siquiera los más fuertes para detenerlo. Y cuando lo vea, verás el verdadero terror en tus ojos, un terror que ni en tus peores pesadillas has sentido, a un monstruo capaz de matar animales y humanos por diversión. El fuego de la chimenea crujió suavemente, pero el niño ya no tenía ganas de seguir mirando su celular. Algo en el aire había cambiado, y el terror que sentía en ese momento era mucho más real que cualquier historia inventada en Internet, siendo un terror absoluto hacia lo desconocido. Y ahora, Creepypasta Sombra en la penumbra. Era 9 de enero de 2025, en un departamento cerca del mar, en Viña del Mar, una ciudad costera, estaba la profesora Elena Guzmán, una mujer de 28 años, de cabello negro oscuro, la cual sentada en su cama miraba las noticias, mientras con otra mano revisaba las pruebas que pensaba hacer de regreso de vacaciones a sus alumnos. Con voz dulce ella dijo mientras miraba aunque noticia en su celular, del canal de noticias El Ojo que todo lo ve: veamos las noticias de esta noche, antes de ir a dormir, dijo Elena con voz suave mientras escuchaba la voz de la periodista. Últimas noticias según testigos en el sur de Chile, en el pequeño pueblo de Cuervo Tuerto. Según testigos, se vio a una especie de cuervo pero gigantesca de 2 metros siendo perseguida por el bosque. Los testigos del hecho relatan el hecho que el cuervo fue perseguido por un sujeto con gabardina roja y una especie de brazo rojo con múltiples ojos, aunque según otros testigos no se vio nada. Tras una carcajadas, después de todo ella es una mujer de ciencia, después de todo es profesora de la Universidad de las Américas. Vamos, este país y sus historias tontas, solo son relatos de ebrios como siempre han sido. Tomo su celular y cambio hacia otra noticia reciente, escuchándose la voz de la periodista. Últimas noticias, en Viña del Mar se han encontrado múltiples personas mayormente delincuentes con sus huesos rotos. Pero todos dicen que vieron una sombra, un ser que era más fuerte que un hombre. Cada víctima tenía 2 agujeros en su cuello y siguen en estado crítico. Ellos dicen que esa cosa tenía colmillos. No hay testigos, pero según estas personas que se encontraban robando un auto, vieron a esa sombra siendo capaz de atrapar balas, capaz de levantar un auto sobre su cabeza sin esfuerzo. Tras esa noticia Elena apagó su celular y dio un largo bostezo para luego caer dormida, pero antes de cerrar sus ojos vio una silueta fuera de su ventana. Era la figura de un hombre oscuro. La noche caía sobre el departamento en Viña del Mar, sumiendo cada rincón en un silencio inquietante. Desde la penumbra del balcón, una figura surgía lentamente, flotando con una calma que desafiaba el tiempo. Lo sintió antes de verlo, un frío extraño que parecía recorrer el aire. La figura se presentó entonces, con una presencia casi palpablemente intensa. Pálida, con un cabello largo y oscuro que parecía absorber la luz, y unos ojos que miraban a través de ella, como si la conocieran desde siempre. Con solo su presencia el ambiente era gélido y pesado. Ella miró atónita y aterrada la presencia del hombre vestido con un smoking negro mientras levitaba en el aire, a unos pocos centímetros, yendo contra la misma gravedad y leyes físicas con su presencia sobrenatural. Eres hermosa, muy hermosa Elena, discúlpame entrar de tal manera a vuestro hogar, pero no puedo dejar de pensar en tenerte ante mí, tener tu cuerpo, tu corazón solo para mí, dijo con voz serena, aunque profunda, cargada de una intensidad que la hizo temblar. Su tono era a la vez dulce y amenazante, como si no necesitara alzar la voz para que su presencia dominara. El mismo ser de la noche, lo sabía, era más fuerte y poderosa que ella. Elena con voz susurrando y aterrada mientras su mente daba 1000 vueltas. Después de todo, ¿qué era este ser? Mirando fijamente al sujeto, el cual medía 1,89 y le miraba con ojos intensos y penetrantes centrados en su cuerpo y su figura curvilínea, la cual ante cualquier ojo humano era atractivo, incluso ante el de hombre o lo que tenía forma humana. ¿Qué eres, tú? ¿Qué demonios eres? Elena sintió el peso de esas palabras, como si las oyera desde un lugar oscuro dentro de sí misma. Intentó apartar la mirada, pero fue como si su cuerpo se negara a obedecer, absorbido por la intensidad de aquel desconocido. Si te quisiera dañar, ya lo habría hecho. Querida, me presento, me llamo Nathan Sánchez, un gusto mi amor, soy un vampiro, como puedes ver puedo levitar y ¿sabes lo que busco?
A ti, quiero tenerte, tener tu corazón, hace 2 años que te vigilo al dormir, al despertar y día con día te observo, amo tus labios, adoro con todo mi ser vuestro cuerpo tan único, el cual ni en 500 años he visto una mujer como tú, por eso, te deseo. La voz del vampiro era calmada, pero en cada sílaba había una certeza abrumadora, una promesa de poder que no necesitaba demostrarse. Con solo mirar, parecía saber todo lo que ella intentaba ocultar. Pero no es eso lo que deseo. Solo aceptarme, y seremos uno. Juntos en la eternidad. Elena retrocedió con un temblor en las manos, buscando algo que pudiera usar para protegerse. Finalmente, su dedo rozó un bate de béisbol que descansaba cerca. Pero cuando lo levantó, el vampiro simplemente alzó la mirada hacia ella, y con un gesto sutil, la parálisis se apoderó de su cuerpo. Sus ojos oscuros la miraban, fijamente, sin necesidad de más. Amor mío, te repito, eso no te servirá, deja de negar nuestro amor. Dijo con voz fuerte mientras dejaría de levitar para así acercarse hacia ella y acariciar su mejilla izquierda. Elena, aterrada y completamente aterrada después de todo su cuerpo, aunque quisiera mover ella inútil, ella lo miró con miedo y un terror tan puro y primitivo. Ella ante toda la situación solo empezó a llorar de miedo. Después de todo, con solo su mano del vampiro, sintió esa fuerza sobrehumana el cual si quisiera con el más mero y simple movimiento podía pulverizar todos sus huesos sin el más mínimo esfuerzo. No llores, amor mío, mi bella princesa de ojos verdes, corazón, no llores, una princesa como tú no merece llorar ni soltar ninguna lágrima de tu bello rostro, no llores, amada mía, dijo Nathan con voz suave pero firme, mientras Elena aterrada sujetó una pistola que tenía de regalo de Navidad de una amiga, una ex policía de Santiago, Bianca Guzmán, una pistola Glock 17, la cual Elena con sus manos temblando le apuntó hacia el vampiro. Elena jaló el gatillo y disparó multitud de veces, hasta vaciar más. La aterró, fue ver cómo cada bala iría cayendo desde la mano derecha del sujeto. Él había atrapado cada bala sin el más mínimo esfuerzo. Al ver eso con sus propios ojos, Elena con un frío gélido recorriendo por completo todo su cuerpo, tenía enfrente algo que superaba todo lo conocido por la humanidad, una leyenda viviente. El vampiro se acercó hacia ella, con cada paso que daba generando un eco el cual solamente aceleraba más y más el pobre corazón de Elena. Él, aún 2 metros de distancia, podía escuchar su corazón latiendo con intensidad. Él simple sonrió y disfruta eso, con voz suave y calmada hablo, amor mío. Soy más rápido que cualquier bala, ni siquiera tiene sentido dispararme, amor mío, cualquier vampiro común es más rápido que el sonido, todos podemos movernos a Mach 2, aunque yo corazón. Puedo ser tan rápido como un Mach 3, más fuerte que cualquier cosa que puedas enfrentar. Amor mío, no uses armas y no te resistas ante, solo acepta nuestro destino porque serás mía y aunque no quieras lo serás. Después de todo soy más fuerte que cualquier ser humano, un vampiro es más de 100 veces más fuerte que un humano, para mi especie ellos son simple ganado, alimento necesario porque necesitamos esa sangre para mantenernos jóvenes y fuertes, pero tú eres distinta, eres hermosa, tu rostro, vuestra voz es única. Y será mía, solo respira y acepta tu destino, porque si quisiera con un simple pensamiento, el cual es más el de un vampiro, el pensamiento es 3 veces más rápido que el de un humano común, puedo quitarte tus sentidos. Muchos vampiros pueden hacerlo, incluso el más poderoso Black Tempest, apodado y temido por brujos el Conde Drácula, puede apagar tus ojos, tu oído, tu tacto y cada sentido con solo pensarlo. Solo ríndete, amor mío. La calma en sus palabras era abrumadora, como si su sola presencia desbordara cualquier resistencia. Era imponente, una fuerza que la atrapaba y le mostraba su propia vulnerabilidad. No había manera de escapar. Elena sintió el terror invadiéndola, su mente luchando por encontrar algo que la alejara de ese poder que la envolvía. Intentó rezar, susurrando palabras temblorosas que parecían caer en el vacío, ineficaces ante aquella presencia. Antes de que el vampiro pudiera acercar sus colmillos filosos al cuello de Elena, la cual estaba paralizada por el poder del vampiro, ella solo lloraba y susurraba con temor y miedo, desesperación a voz luta, con un leve susurro ella lloraba y pedía piedad, por favor, Dios, por favor Dios, sálvame, quien sea, por favor detén esto, no quiero esto, por favor, como si fuera obra del mismo destino. Desde las sombras se hizo presente una silueta, un hombre con gabardina café, el cual tenía ojos rojos brillantes y penetrantes, el cual corrió más rápido que el sonido para así con un simple puñetazo alejar varios metros al vampiro, el cual ante la descomunal fuerza, su cuerpo impactaría contra un muro de concreto generando un cráter de 1 metro de ancho y 50 centímetros de profundidad. Fue tal la fuerza que todo el departamento tembló con intensidad y brutalidad. El vampiro
atónito y confundido se levantó ante tal golpe, con voz fuerte y ahora mostrando sus colmillos como amenaza junto con dejar ver sus largas garras. ¿Capaces eres tú? Ese olor, no eres un humano, pero ese aroma, esa esencia, eres tan fuerte como un vampiro pero hueles a magia, ¿acaso eres? El hombre de gabardina oscura, sonrió y habló con voz firme y tono burlón mientras se ponía frente a Elena, siendo como una especie de escudo. Soy un vampiro como tú, rata asquerosa, me presento, me llamo Andrés Franco, aunque llámame Ronin, y si psicópata obsesionado soy un vampiro, pero yo a diferencia tuya, yo fui creado usando la sangre de Drácula, uno de los más vampiros más fuertes y poderosos existentes. Yo a diferencia de ustedes no solo puedo tomar sangre sino que también puedo absorber energía mágica. ¿Es gracioso, no? Fui creado por los brujos como un arma ante la guerra vampírica y de brujos, como su arma más poderosa y acá estamos. Psicópata, ¿acaso nadie te ha hablado sobre el amor no correspondido? Ambos se miraron fijamente, para así correr hacia el otro, dando uno contra el otro fuertes puñetazos, capaces de pulverizar una roca de 2 metros de alto. Por momentos Ronin se movía con agilidad para así tomar al vampiro por su cabeza y azotarlo contra un muro de concreto, dejando con cada vez un cráter de 1 metro de ancho y profundidad. En otros momentos el vampiro más viejo, usando su fuerza, tomaría el brazo del más joven para así arrojarlo varios metros y con un movimiento arrancar su brazo. El vampiro más viejo con voz firme me dijo, así que eres un mala copia, ¿no? Se nota demasiado, tal vez tienes la sangre de Drácula mismo, él es el más poderoso de nosotros, temido por brujos y respetado por vampiros, tú eres solo una maldita copia. Ni siquiera eres su sombra, para ser un arma eres débil. El vampiro con más experiencia en combate, después de todo tenía más de 300 años, había enfrentado durante siglos a múltiples vampiros y brujos, incluso algunos cazadores de vampiros como Ejin. Usando su telequinesis el vampiro lanzó al joven vampiro, el cual aún con su brazo destrozado, se curaría en cuestión de segundos. Ronin empezó a reír con intensidad y fuerza, generando un eco en la habitación, mientras Elena miraba aterrada toda la situación. Después de un intenso combate, Ronin sujetó por el cuello al vampiro, para así empezar a aplastar su cuello con gran fuerza. Sin darse cuenta ambos vieron cómo a la distancia iría apareciendo el astro rey, soltando sus brillos dorados. Ambos seres se miraron fijamente. El vampiro más viejo habló, ninguno ha ganado, niño, a diferencia ni que tengo 590 años, tú solo tienes unas décadas, tal vez eres fuerte, pero volveré y lo sabes. Ambos se miraron fijamente, para nuevamente corre hacia el otro, mientras ambos vampiros usando sus garras se cortan dedos, brazos para así curarse en un cuello para así mirarlo fijamente y usando sus manos, absorber su magia. Nathan confundido trató de golpearlo pero sentía como él robaba poder, con gran esfuerzo logró zafarse, mientras veía como Ronin solo reía con diversión mientras su mano envuelta en energía mágica. Ronin habló con diversión, jajaja, eso fue divertido, ¿sabes? Esta es mi habilidad como un vampiro distinto, aunque no soy tan fuerte como Drácula, puedo absorber magia y habilidades de otros seres, como brujos y vampiros. He robado tu poder para apagar y negar los sentidos, te muestro uno que tome de un brujo. Desde la mano de Ronin, saldría una ráfaga de electricidad de 500.000 voltios, generando un intenso dolor en el vampiro más viejo. Aprovechando eso Ronin corrió más rápido que nunca y le dio un poderoso puñetazo cargado con electricidad cada vez más y más aumentando el voltaje. Nathan ahora con más heridas que nunca usó su poder máximo y lo miró fijamente a sus ojos, intentando meterse en su mente y controlarlo. Vas a caer, vástago. Te rendirás ante mí. No voy a caer ante ti. Yo soy un vampiro, yo fui parte de la guerra entre vampiros y brujos, yo soy el doble de fuerte que Verona. Aunque lo hizo con gran esfuerzo, pero Ronin solo sonrió y nuevamente al contacto le robó ese poder y dijo con soberbia, nada mal, gracias por ese nuevo poder, es muy interesante, pero ¿sabes algo? Los vampiros podemos resistir ataques mentales, idiota, en mí ningún ataque mental tiene efecto, ahora solo acabemos con esto. En un movimiento veloz y ágil, Ronin lo sujetó por el cuello para así usando sus garras cortar su carne, mientras el vampiro más viejo veía como la sangre caía por su cuello, aún atónito no solo ante el poder de este extraño vampiro. Elena miraba la escena aterrada, por primera vez Nathan en siglos sintió el verdadero terror y dijo con un susurro, no eres un vampiro, ni siquiera un humano, escúchame criatura, no eres nada, solo una maldita arma, sin alma, sin corazón, no moriré esta noche ante ti, ten claro esto, copia barata de Vlad.
Los vampiros vendrán por ti, los brujos también porque eres una abominación que nunca debió existir y tú, dirigió su mirada hacia Lena, el vampiro Nathan miró con pasión y deseo hacia Lena, pero ante eso Ronin finalmente lo soltó, ambos habían estado muy igualados físicamente y en velocidad, estaban demasiado heridos con su cuerpo al límite mismo, con un último movimiento, el vampiro dio media vuelta, y sin hacer ruido, desapareció entre las sombras que lo envolvían y abrazada a sí misma, sintiendo el peso del miedo que le había dejado atrás, Ronin aunque herido se acercó hacia las sombras y se inclinó hacia ella, mientras la luz del sol envolvería la habitación, Ronin habló con voz suave y desgastada, señorita, usted me recuerda a una mujer que amé en el pasado, una mujer que fue muy importante para mí, tiene el mismo rostro que ella y esa misma dulce voz tan suave y serena que ella tenía, ¿me permite ser su guardián mi señora? Elena aterrada, atónita miró ante él, no solo estaba agradecida del extraño y de piel pálida sujeto sino también porque él le había salvado, ella lo miró con ojos llenos de lágrimas y le dijo con voz llena de miedo y sentimientos de ansiedad y temor, ¿mi guardián? ¿Por qué? El vampiro simplemente dijo con voz firme, mientras estaba de rodillas ante ella, porque, quiero protegerla señorita, usted no conoce este mundo como realmente es, existen más como él y también brujos, sirenas y seres de la noche, ¿me permite ser su guardián y protector? Por favor. Elena lo miró aún confundida, ante toda la situación estando en shock, ella lo miró por un momento mientras la luz del sol entraba más y más, ella en un impulso lo cubrió con una sábana y le respondió con voz entre susurros, te acepto como mi guardián, Ronin, finalmente la pesadilla había terminado pero solo por esta noche, ella misma lo sabía el vampiro Nathan Sánchez volvería, la haría suya cueste lo que cueste, aunque estaba aterrada ella ahora tenía un guardián, alguien que a diferencia de Nathan no la había obligado, al contrario le pidió ser su guardián, aunque ante sus ojos había visto el horror oculto entre la creepypasta Londres rojo. El barco avanzaba lentamente por las aguas tranquilas, y la silueta de la Estatua de la Libertad comenzaba a definirse en el horizonte. Era un nuevo comienzo, una promesa de esperanza para muchos, pero no para mí. La imagen no podía disipar los recuerdos que llevaba conmigo, cicatrices invisibles que no sanarían, hoy era 1899, 16 de diciembre a mi lado, Sofía me observaba con atención. Sabía que algo dentro de mí había cambiado desde Londres, que algo oscuro me acompañaba incluso ahora. Ella, con su mirada cálida, trataba de desentrañar los secretos que me negaba a escribir, los horrores que hasta las palabras temían revelar. Bram, ¿qué pasó realmente esa noche? Preguntó en voz baja, casi como si temiera la respuesta. Miré el horizonte por un largo momento antes de hablar. Las palabras se resistían, como si al pronunciarlas pudiera traer de vuelta aquello que había visto. Fue en Londres, hace solo unos meses, dije finalmente, mi voz apenas audible sobre el sonido de las olas. Esa ciudad está condenada, los horrores, viven en Europa y lo vi con mis propios ojos amor mío, vi el verdadero rostro del asesino, ya que el destripador y vi algo más horrible, nuestro mundo, no es nuestro, es de esas cosas esos monstruos de la noche, 2 años atrás Londres, en la niebla de Londres era como un manto vivo, denso y opresivo. No era simplemente bruma. Era un velo que escondía los secretos más oscuros de la ciudad, los pecados más terribles de sus habitantes. El aire olía a hierro y muerte. Cada paso resonaba en las calles vacías, y los faroles apenas podían perforar aquella oscuridad que parecía devorar todo a su paso. Llegué a Whitechapel porque no podía resistirlo. Había oído las historias, leído los relatos. Jack el Destripador. Un nombre que infundía terror, incluso en los corazones más valientes. Yo quería verlo. No como una víctima, claro, sino como un testigo. Pensé que un escritor debía enfrentarse al horror para poder comprenderlo, pero no sabía lo que realmente me esperaba. Esa noche, el horror dejó de ser un concepto. Lo encontré en un callejón, o tal vez él me encontró a mí. Su figura emergió de la niebla como un espectro, alto, delgado, envuelto en un abrigo negro que parecía moverse con vida propia. Sus ojos brillaban con un rojo antinatural, y su rostro estaba cubierto en sombras bajo un sombrero de copa. A su lado colgaba un bolso, de donde provenía un sonido metálico, como si llevara dentro un arsenal de cuchillos y herramientas que suplicaban ser utilizadas. ¿Vienes a escribir sobre mí?
Su voz era suave, casi hipnótica, pero cargada de un desprecio insondable. Honestamente, no eres el primero ni el último niño, pero esta noche necesito una alma más, la 6 mujer, así que te recomiendo quedarte callado o no, porque perfectamente, diría mientras él sacaba una pequeña moneda, con solo esto puedo pulverizar una roca del doble de tu tamaño niño, te recomiendo irte, porque no tengo planeado devorar el alma de un hombre, prefiero el de, damas de compañía, sus almas, su alma se ve envuelta por ese terror puro, ese miedo es algo, tan único, por eso prefiero matar mujeres, son más expresivas, sus gritos son tan agudos, tan perfectos, ahora ten esto claro, soy un brujo niño, puedo partirte como una rama, no pude responder. Mi cuerpo estaba paralizado, pero no por el miedo común, sino por algo más profundo, primitivo. Era como si el aire a su alrededor estuviera impregnado de una fuerza que aplastaba mi voluntad antes de que pudiera reaccionar, otra presencia se manifestó. De entre la niebla surgió una mujer, o algo que pretendía serlo. Verona. Su piel era pálida como el mármol, y su vestido rojo parecía estar hecho de la misma sangre que la cubría. Sus ojos eran 2 brasas ardientes, y su voz, cuando habló, resonó como un trueno en la noche. Aunque era una voz suave y dulce, pero con un poco de diversión en sus palabras, ante su presencia, la sonrisa que tenía Jack, ahora tenía una postura distinta, más seria y firme, sin decir alguna palabra, en pleno Londres, en el callejón oscuro, ambos seres claramente no humanos, Jack, maldito bastardo, asesino de mujeres. Dijo con un tono cargado de desprecio, que aunque no pudiera conocer la historia entre la mujer y el asesino, era obvio que había un odio tan puro, que era obvio ante mis ojos, otro brujo en Londres. Ustedes, humanos con magia y sus contratos con demonios, honestamente ya son molestos, al menos este año ya he matado a 2 brujos, uno con el contrato con un demonio de fuego y otro de la electricidad, debo admitir soportar casi 100.000 voltios es algo distinto, ahora, Jack tú y yo tendremos un último baile que dices asesino de mujeres. Ya hace años, no te rompo tu cara, bastardo, la tensión entre ellos era palpable, como si el aire mismo temblara bajo su poder. Jack sonrió, con una calma que solo incrementaba el terror. «¿Otra vez tú?», respondió con burla. «Siempre tan melodramática, Verona, hace tiempo no te veía querida. ¿Acaso sigues devorando y chupando sangre? Vamos cariño, yo juraba que tras la última confrontación entre brujos y vampiros en las independencias de países en América, habías muerto por una estaca, algunos dicen que había un cazador de vampiros, un tal Sánchez, o Hurtado, según recuerdo era un sujeto acompañado por una mujer con el apellido Elsing, pero por desgracia sigues viva, perra, dime algo realmente porque no te mueres tú y toda tu maldita especie». Con voz estridente, pero suave, Jack dirigió su mirada hacia Verona, la cual iría caminando a paso lento. Era aterrador ver a 2 seres, no humanos, pero era más increíble pensar que quizás existían desde hace siglos o más. No entendía del todo lo que estaba sucediendo, pero sabía que no debía estar allí. Estas no eran criaturas humanas. Eran algo más, algo que no pertenecía a este mundo. Y yo, un simple escritor, había quedado atrapado en medio de su confrontación. Sí, eso es cierto que hubieron unos cazadores de vampiros, uno de hecho un tal Hurtado, era bastante divertido, era más fuerte que un humano común, usaba un rifle y una espada. América es un continente interesante, pero ¿sabes qué encontré en el nuevo continente? Brujos, bastardo, mate varios pero ustedes son como cucarachas, siempre sobreviven, pero dejemos de hablar, prefiero acabar con tu vida y eliminarte, asesino de mujeres. No me trates con tanta dulzura y pasión, querida, tú y yo sabemos que ni vampiros ni brujos somos santos, vamos tus manos están manchadas de sangre de hombres, mujeres y niños, tu especie vampírica y toda mi especie de unos 25.000 brujos a nivel mundial, ambos somos monstruos de la noche y recuerda querida, tenemos público, ¿acaso no quieres no sé devorar su cuello? Perra. Verona, por primera vez no hablo, solo dirigió mi mirada hacia mí, con una leve sonrisa, sin pronunciar alguna palabra, ella con solo eso me dijo algo mentalmente no iré por ti, aunque es necesario que beba sangre humana, ya he bebido sangre humano, además, ahora mismo solo quiero arrancarle la cabeza al brujo, detesto más a los brujos, de lo que adoro la sangre humana ambos se miraron fijamente, mientras Verona y Jack, se miraban con odio y desprecio Verona atacó primero, moviéndose con una velocidad que mis ojos apenas podían seguir. Solo podía comparar su velocidad con un trueno, no, era más rápida que el sonido de un trueno, largas y afiladas como cuchillas, destellaron bajo la luz de los faroles antes de dirigirse hacia Jack. Pero él estaba preparado.
Con un movimiento casi casual, tocó un adoquín del suelo, y este se alzó en el aire, convirtiéndose en un proyectil que voló hacia Verona con una velocidad similar al sonido. El impacto resonó como un trueno, y la vampira fue arrojada contra una pared de una estructura abandonada, aún entre un cráter del doble del tamaño de un humano. Verona se levantó sin muchos daños, solo escupiendo algo de sangre, mientras desde su boca se podía observar esos dos filosos dientes. Vamos querida, podemos seguir jugando. ¿O acaso eres solo una vampira y ya? Vamos amorcito. Jack rió, sacando un cuchillo de su bolso. No era un arma común. Cuando sus dedos lo envolvieron, el metal pareció vibrar, como si estuviera vivo. Lo lanzó hacia Verona, y el cuchillo atravesó el aire con tal fuerza que dejó un silbido ensordecedor. Verona lo esquivó por poco, pero el impacto del cuchillo contra el suelo creó un cráter 9 pies de alto y ancho. Verona corrió con gran velocidad para así llevarse de un salto a Jack hacia un bosque lejano, aunque logre seguirlos, corriendo con todas mis fuerzas. Después de todo era algo increíble y aterrador al mismo tiempo. El terror no era solo en lo que veía, sino en lo que sentía. Estos dos seres no eran simples monstruos. Eran algo más allá de mi comprensión, fuerzas de la naturaleza que convertían todo a su alrededor en un campo de batalla. Cuando llegué al bosque vi con mis propios ojos como Jack levantaba un árbol, un roble de unos 20 metros de alto, para así lanzarlo contra Verona, la cual con gran esfuerzo, logró partir en dos el árbol, pero quedando bastante herida. Prácticamente había perdido un brazo, su brazo derecho, y con el vestido algo destrozado, el cual prácticamente estaba destruido. No quedaba nada, solo huesos, de los cuales en solo unos pocos segundos se generó otro brazo. Ambos monstruos estaban completamente igualados en fuerza y poder. ¿Sabes querida? Dudo que este conflicto de brujos y vampiros pueda seguir. Según supe en Estados Unidos, unos vampiros quieren crear un vampiro más fuerte, uno distinto, uno que pueda absorber magia. Le llaman el Proyecto Vlad. ¿Es gracioso, no crees? Porque según recuerdo, Vlad el Empalador era un vampiro, Drácula. La guerra nunca terminará, porque los vampiros llevamos existiendo desde los inicios de la humanidad. Ustedes, son solo humanos, pero con magia de contratos con demonios o entidades no humanas. Ni siquiera conociste a Drácula, niño. Tú llevas existiendo no sé 90 años, querido. Yo existo desde hace miles de años. Yo conocí a Drácula, yo misma fui convertida por Vlad Tepest, el cual según recuerdo era el doble de rápido y fuerte que yo, un gran vampiro. Brujos, ustedes iniciaron su guerra. Después de todo, en los inicios de la especie humana, ustedes fueron parte de la rebelión ante el omnipotente. Jaja, ¿y cómo les fue? Cállate, perra, porque honestamente estás en un mal estado y dudo que puedas seguir. Recuerda que los de tu especie no resisten la luz del sol, por temor y miedo a Dios. Además, eso los vuelve demasiado débiles, incluso inferiores a un humano común y corriente. Ante mis ojos, mientras Jack empezaba a reír, su cuerpo se vería envuelto por una oscuridad, hasta volverse una especie de híbrido monstruo, un ser de casi 2 metros de alto, con cuchillas y espinas en sus brazos. Ahora estaba envuelto en un aura oscura como fuego. Ahora estaba cubierto por una especie de armadura de carne y huesos. Sus brazos se habían convertido en dos cuchillas. Con un simple movimiento de su mano derecha, o eso parecía, cortaría un árbol de 18 metros de alto a la mitad, para luego con un toque de su mano arrojarlo contra Verona, la cual con gran esfuerzo lograría lanzar su mano y con sus garras, partiría el inmenso árbol, al igual que pulverizarlo. Querida, ¿sigues luchando? Te presento, la forma más poderosa de un brujo, con la cual hemos eliminado a gran parte de los hechiceros del planeta. Esta forma le apodamos como Berserk. Es un estado donde tras devorar tantas almas humanas, logramos usar esta forma, la cual aumenta nuestra fuerza x5 veces, también nuestra regeneración se vuelve el doble de rápida, también nuestra velocidad se duplica. Es algo parecido a los demonios, ¿no crees? Felicidades, eres la primera y tal vez la última con quien use esta forma. Espero puedas dar un digno combate. Espero de corazón que la vampira que fue mordida y convertida por Vlad el Empalador sea una digna oponente, ¿sabes? Me pregunto qué diría Vlad si te viera. Jajaj, la última vez que, esto demuestra que ustedes son más monstruos que humanos. Al menos yo admito que los vampiros somos monstruos, pero tú, ¿eres un humano con cuerpo de demonio? ¿O eres un demonio con rostro humano? Y hazme un favor, cállate.
Si Vlad estuviera aquí, si mi maestro estuviera acá, él te partiría en dos. En la diferencia mía, fue un guerrero por bastante tiempo, él también dominó la telepatía, el control mental, él era más fuerte que yo, uno de los vampiros más fuertes que he conocido, él fue un digno general en la guerra entre vampiros y brujos. Otra cosa es que tu especie haya secuestrado a Vlad, aunque conociéndolo, ahora mismo, con una sola mirada, él lograba meterse en tu mente y dominar tu pensamiento, podía leer tu mente y también, él al igual que yo, desde su boca ella soltaría un rugido, generando un sonido como trueno, era un sonido estridentes, mientras ella iría aumentando su intensidad, el brujo aún con gran dolor y sintiendo un intenso dolor físico, ambas criaturas correría contra el otro, pero Verona fue superada físicamente, con un simple puñetazo ella fue arrojada hasta contra múltiples árboles, antes de que ella pudiera tan siquiera moverse, Jack atacaría con sus garras, así empezar a golpearla con brutalidad y agresividad, mientras Verona, nuevamente atacaría con ese rugido, pero ahora era más fuerte y que a diferencia de antes, todo se oscureció, mientras yo quedaría completamente ciego, solo escuchando la voz de Verona, estando agitada y cansada, maldito, bastardo, carajo, sí que eres fuerte, por primera vez, alguien me obliga a usar esta habilidad, me la enseño Vlad, el rugido del murciélago, es algo simple y sencillo, ante la voz y grito es tan fuerte que puede romper los tímpanos, para vampiros y brujos es horrible, ¿sabes por qué? Porque brujos y vampiros escuchamos casi 20 veces mejor que un humano, también que cuando se usa a todo ser vivo en un rango de 20 metros, cae en ceguera absoluta y pierde sus 5 sentidos por al menos un minuto, es una habilidad poderosa, ¿no crees? Y tranquilo, humano, no te afectará, reduje el rango a solo 15 metros, ambos seguirán luchando, aunque con el brujo estando en desventaja de sentidos, aún así Verona con poderosos puñetazos y golpes, junto con usar su velocidad y su regeneración al límite, podía seguirle el ritmo, aunque el brujo Jack se movía rápido y ágil, poco a poco sus sentidos volvieron, nuevamente el brujo Jack superaba brutalmente a Verona, prácticamente arrojándola contra árboles, rocas, mientras con sus garras él le destrozaba el cuerpo con brutalidad, ambos seguirían luchando, toda la noche hasta que la luz del día empecé a cubrir el bosque, ambos aún destrozados, con medio cuerpo destrozados se irían regenerados, Verona aún destrozada y cubierta de sangre, se levantaba nuevamente, mientras el brujo aún su forma humana, para decir con voz agotada y cansado, nada mal, perra, me sorprendiste honestamente, pensé que morirías las primeras 2 horas, pero soportar un combate contra un modo berserk, ahora. Ya terminó la diversión querida, ambos sabemos que vampiros son débiles ante la luz del sol, los vuelve más débiles que un humano y también, que recuerde, el sol les causa quemaduras hasta quemarse vivos, según recuerdo, ustedes fueron creados por, un ser antiguo, un tal primogenio, Nix, ¿no? Ambos seres desaparecieron, 2 monstruos de la noche, desde ese día supe que existen cosas más allá de lo humano, demonios con rostro humano, por eso he escapado hacia América, esperando que no existan más monstruos, deseo con todo mi ser alejarme de la oscuridad